Sarantuña. Carlos de Pando. Vuelve. El bol. Las preguntas. Alma responde. En esto ya se ha hecho. Vamos a responder a las preguntas en nuestras oyentes y nuestros oyentes. ¿Vamos para allá? Vamos a hacerlo. Alma responde. En esto ya se ha hecho. Vamos. Sarantuña. Carlos de Pando. Alma responde. Alma responde a vuestras preguntas. Una temporada más, esta vez con Alba Lucío, Cristóbal Garrido. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, deseando responder. ¿Sí? Sí. Felices. ¿Tenéis todas las contentos. respuestas? No sabemos las preguntas. Bueno, Las tendréis de todas formas. Pues ¿quién empieza? Empieza tú, que tantas ganas tienes. ¿Yo? Sí, No, por mí, ¿por qué? y vamos así, en Venga. sentido de las agujas del Venga. reloj. Esta que parece gorda. Uy, ufa, suena fatal. Venga. ¡Wow! empezamos bien. A ver, Darío Marchena. Dale calor. Los productores ejecutivos de la serie en la que trabajo nos ha... Eso será... Darío Marchena será un seudónimo, ¿no? Hombre, toda la pinta. A Sí, ver, ¿no? No lo sé. Pues mira en IMDb a ver si hay un Darío Marchena para saber en qué serie está. Venga, a ver, empiezo. Los productores ejecutivos de la serie en la que trabajo nos ha pasado un reparto de derechos de autor, buenísimo, Uf, con el que arrobar no así estoy de a Gabriel. acuerdo. ¿Qué haríais en mi caso? Un beso, en especial a Borja y Diana, mis favoritos. Vale, eso es Borja. Esto lo ha escrito Borja. O Diana. Clarísimamente. Bueno, a ver, empezad, venga, yo he leído. Darío Marchena, te digo yo lo que haces. O sea, palo, pincho, bidón de gasolina, cerilla, a robar a Sierra Morena. El reparto de derechos de autor, como su nombre indica, es un reparto entre los autores. Es decir, decidido por los autores de común acuerdo y tras largos minutos, a veces horas, en una mesa con papel y boli diciendo qué hizo qué en cada capítulo y demás, que no es fácil de hacer. No lo pueden hacer los productores ejecutivos de la serie, lo tienen que hacer los autores. Los A no ser que sean guionistas, los Ah, productores si son ejecutivos guionistas, también, eso no es claro. un problema. O no debería serlo. A mí me pasó en dos ocasiones, por lo que pueda servir. En una, el productor ejecutivo se sentó a una mesa e hizo el reparto de derechos porque nadie más quería hacerlo. Las cosas como son. David Bermejo, un saludo. Hizo el reparto y luego, por supuesto, lo puso en la mesa y dijo, por favor, añadid, suprimid, matizad todo lo que queráis porque era una serie con muchos guionistas y era complicado el tanto por ciento de este que entró a mitad de capítulo a reforzar, tal cual. Bueno, fue un carajal. Lo leímos todos, dimos el reparto por justo. Alguien dijo, pues falta fulano que no sé qué, hizo tal cual. Lo pactamos entre todos de nuevo. Se llevó a cada uno su entidad de gestión de derechos de autor y no hubo ningún problema. Pero en otra de las series, y yo llevaba muy poco tiempo trabajando y no sabía que esto no se podía hacer, pues estuve ahí un par de capítulos y me dijeron, toma el reparto. Y yo dije, vale. Entonces vi una cantidad, dije, vale, pues un porcentaje. Vale, perfecto, Firmo no, de tal, no acuerdo. sé qué. Y luego lo pensé y dije, pero ¿a mí quién me ha dado esto? O sea, esto no sé. O sea, ¿quién decide esto en realidad? ¿Lo habéis decidido todos y yo cómo he llegado a la última o cómo va la movida? Y alguien me dijo, no, lo hacen los productores ejecutivos. Digo, ¿y no lo reclamáis? Y dijeron, sí. Un compañero que ya no estaba en la serie, en cuanto salió de la serie, rasca, o sea, como un loco, a decir no estoy de acuerdo con este reparto de derechos. Lo que pasa es que creo que esto tienes que hacerlo antes de que se entregue. Porque una vez entregado y dado por bueno por la entidad de gestión de derechos de autor que recaude tus derechos, me imagino que será complicado dar para atrás con esto y decir yo acepté un reparto de derechos que no quería haber aceptado. ¿Qué te digo? Marchena, ponte de acuerdo con tus compañeros para no ir tú solo al despacho a decir qué es esta estafa. Hable a tus compañeros del reparto que consideréis justo y llevad vuestra propia propuesta a los productores ejecutivos, recordándoles que no tienen derecho a pactar este reparto sin vosotros. A imponer. Claro. A imponerlo. Claro, es que aparte yo creo que hay un punto en el que tienes todas las de ganar, porque si no estás de acuerdo y no se firma, ese dinero no se reparte. Por lo cual, si tú retienes eso, sin tenerlo, ese dinero ahora mismo es tuyo y no de nadie más. Por lo cual hay que negociarlo, hay que llegar al mejor de los acuerdos, porque si no, ese dinero no se va a repartir nunca. Así que hay un punto en el que estos productores ejecutivos que hacen repartos abusivos, eso, llegas a un acuerdo o no hay dinero para nadie. O sea Y en el momento que haya una persona que dice que no, eso no se firma y no se reparte. Sí, que dice que no o que no está ahí Y para esto- firmar su aprobación o desaprobación. Lo Y digo porque hay ojo- series que ha pasado así, ¿no? Que es como no encontramos a fulano, que estuvo hace un montón de tiempo. Es como ya no está en la serie, ya no vive en Madrid, que alguien lo localice para que firme esto. Porque hasta ese momento, hasta que firme que está de acuerdo, nadie cobraba. Y ojo que esto también, o sea, es una práctica que se puede considerar un abuso de poder. Quiero Lo es. decir que al final una persona que tiene una categoría superior a la tuya, un productor ejecutivo en este caso, que es tu jefe directo, de tu trabajo depende de esa persona, te está imponiendo una práctica de este tipo, es claramente un abuso de poder, lo cual ya seguramente aparte tú podrás también reclamar o ponerte en contacto con Alma, por ejemplo, y ahí hay un doble abuso, ¿no? El de los derechos Claro. directamente Y el de más poder. el del propio
propio abuso de poder que estás sufriendo, ¿no? Nada, simplemente incidir en eso, que en Alma podemos ayudar en estos casos también. Se puede también hacer una conciliación para sentarse un poco todos los guionistas de una serie a hablar del porcentaje de derechos. Alma puede ayudar a hablar de lo que es lo habitual. En Alma hay una propuesta también de reparto sobre el que se puede empezar a hablar. Obviamente el reparto siempre es una cosa que se pacta entre los autores y tampoco en Alma podemos decir que tenga que ser ABC así de esta manera, pero sí hay una propuesta ahí que está estandarizada y que es más o menos justa para todo el mundo y también se puede acudir a las propias entidades de gestión. Claro, También a pueden arbitrar Dama, ahí. por ejemplo, si tienes un problema y te han ofrecido un reparto que no consideras justo, pues antes de firmar, párate, piénsalo, habla con los compañeros, habla con Alma, habla con Dama, porque efectivamente luego a posteriori es más complicado. De todas formas, quiero recordar que ha habido algún caso, no tanto de repartos que se han firmado, sino creo recordar algún caso de productores ejecutivos pero hace tiempo cobraban derechos de autor. Creo recordar que en este caso era de un programa de sketches. Mira. Durante muchos años estaba registrando los sketches Como a su no. nombre Bueno. y sin decírselo a ninguno de los Por guionistas. supuesto. Y creo recordar que los guionistas se enteraron, obviamente, denunciaron y al ganaron. final les dieron la razón, porque Y- esta persona estaba registrándolo todo a su nombre sin decirle nada a nadie. Y quien dice sketches dice monólogos. Ah, también, claro. Eso Sí. también ha Ha ocurrido. habido grandes imperios que se han montado en torno al mundo de los monólogos también. Sí, entonces, bueno, que es una cosa seria que hay que pelear y que merece la pena pararse y decir no y pelearlo un poquito porque es nuestro. Es nuestro dinero, nos pertenece. Como consejo general diría que para evitar ser el que se opone a los productores ejecutivos, porque nadie quiere que lo señalen como el que ha dado los problemas, Marchena, a ti no sé si te sirve, pero para el futuro, para otras temporadas o para otros compañeros y compañeras que escuchen, no dejes que esto ocurra. Sencillamente, cuando la serie llegue a un punto en el que esto ya sea adecuado ponerlo a la mesa, mira a tus compañeros y compañeras a la hora del café, a ser posible, si no es jefes delante, y di, chavalas, nos sentamos a la hora del reparto, que parta de ti un reparto que lleves a la entidad de gestión de derechos de autor para evitarte el problema de me han dado un reparto y ahora tengo que ser el que dice no estoy de acuerdo y cruzarme de bracitos. que Totalmente. Sí. Nadie quiere ser señalado como Sí. el problemático Sí, y sí, a sí. veces hay que hacerlo, pero Por eso lo importante es la colectividad y Eso es. lo importante es tener un sindicato y unirnos y hablar todos a la vez. sí. Y ser más fuertes. en la web de Alma está colgado la propuesta de reparto, se puede consultar. ¿Vale? muy bien. Raquel Marrero. Ok. Lo primero, felicidades por el podcast. Gracias, Gracias. Raquel. A mí siempre me han gustado las series y hasta he hecho mis pinitos con el fanfic. Y Ok. este año me estoy planteando estudiar guión. ¿Lo veis necesario para trabajar de guionista? ¿Qué pensáis? Por alusiones, ¿no? Pero claro, Claro, aquí hay dos y dos. Dos indocumentados, tú y yo, que no Yo hemos estudié estudiado. guión, el máster de Alma y la Carlos III. El mejor. ¿Y tú? Yo estudié guión en Salamanca, en el máster de guión en Salamanca. El segundo mejor. Ajá. Dos, efectivamente, dos. yo Bueno, estudié filología, no acabé. Y yo estudié un módulo de diseño gráfico. Se nota, Madre ¿eh? mía. Se nota Ya, así muchísimo. me claro, no, así me va. Obviamente, no podemos decir que no a la formación. Es En absoluto. obvio, nunca te va a venir mal. No es imprescindible. Nadie te va a pedir un título de guionista para poder trabajar, ¿no? En una serie, en una película. Y creo que hay algo muy guay en la formación, ya más allá de lo que es aprender, que puro y duro, sino que también incluso es conocer a gente con tus mismos intereses, hacer un poco de piña, ¿no? Encontrar un compañero con el que escribir o una compañera. Yo creo que eso te lo da, pues eso, la formación, los estudios, los máster y todo este rollo. Entonces, yo diría que si puedes, si te lo puedes permitir, porque además no son baratos, luego ya si queremos hablamos del privilegio, este tema que a mí Ajá. me tiene hablando solo desde hace 3 años, pero si te lo puedes permitir, yo desde luego, yo digo sí. Y para mí hay una cosa por la que yo también voto por el sí, que es que normalmente cuando haces un máster o un curso de guión o quiero decir, el curso que hagas, escribes. Y coges rutinas y empiezas a coger la costumbre de escribir, que es una cosa que cuando estás tú solo en tu casa y no, digamos, ya no por la falta de formación, sino por la falta de costumbre, es muy difícil, o sea, se hace más cuesta arriba. El otro día leía el libro que han hecho John Agus y Craig Mason sobre Script Notes y decían que
O sea, la metáfora que usaban para esto era como que tú vives en el desierto y has leído todos los libros que existen en el mundo sobre cómo nadar, no has visto el agua en tu vida, y el día que vas al agua y te tienes que tirar, dices, es una experiencia completamente distinta, Dios mío, esto es nuevo que hago, lo sé todo y no sé nada. Me ahogo. Claro, entonces creo que cursar estudios de guión sirve también para empezar a escribir, y me parece una manera buenísima, también por lo que decías tú, ¿no? Porque escribes con otra gente. Y también sirve para descubrir si esto realmente es lo que quieres hacer y si esto realmente es para ti también, ojo, porque en esto que dices de que creo que hay una idea a veces distinta, yo lo veo cuando doy clase y estoy en el equipo directivo ahora de nuestro máster, del máster de Alma y la Carlos III. Los estudiantes y las estudiantes a veces llegan con una idea de lo que va a ser guionista, de lo que va a ser el trabajo de guión, que no siempre es la más pegada a la realidad. Y a veces también es un proceso en el que tú también descubres, a base de eso, a base de escribir y a base de formación, si realmente es lo que quieres hacer y si realmente, bueno, esto es algo que vas a tener el compromiso suficiente y la fuerza suficiente y las ganas suficientes para hacer algo que es muy difícil. No solo el propio trabajo en sí, la propia escritura, sino que es una industria también muy compleja. Y empezar a moverte en ella y luego mantenerte y llegar a poder jubilarte trabajando de esto es una cosa súper compleja. Y para eso, por ejemplo, creo que la formación pues también ayuda y sirve mucho. O sea, que tú luego en tu casa puedes escribir tus cosas y puedes, no, debes. Y puedes... Sí, me refiero a que si no estudias, quiero decir que, bueno, puedes buscar un poco la formación por tu cuenta, pero es verdad que te va a faltar, creo, una parte súper importante también de entender un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Claro. Garrido, a estudiar, que no sé qué hacemos aquí. Bueno, no, pero es verdad que en cualquier caso, súper a favor de estudiar, pero antes intenta escribir. Porque hay mucha gente que de repente se gasta un dineral en un máster que de repente no ha escrito nunca ni una carta a la novia ni una carta al novio. Entonces hay un punto de probarte porque un no poco. tiene 70 años, seguramente. No escribe cartas ya a nadie, Cristóbal. Chicas, de verdad, ¿cómo sois? Bueno, anyway, que hay una cosa a mí me extraña que alguien tenga como la pulsión de... No es el caso de la compañera porque escribe fanfic, por lo cual es una persona que ya está escribiendo. Pero a mí me flipa la gente que se apunta a un máster o a un curso que son relativamente caros y no han escrito nunca nada. Claro. Eso me flipa, que es como, chico, pruébate a ti mismo, mira a ver si puedes, si no puedes, si eres capaz de acabar aunque sea guiando un corto, pero que te lances a esa piscina porque a lo mejor luego te metes ahí y no es lo tuyo. Si tu formato a lo mejor no es el guión y no lo sabes. Claro. Es como igual tienes ahí una novelista en ciernes buenísima y estás tirando por donde no es. Está bien. O a lo mejor te gusta otra rama del audiovisual, Totalmente. que también puede ser. Hablamos mucho de gente que viene a guión desde vestuario, script, documentalista, y no el camino inverso, que también lo han recorrido muchos guionistas. En plan, me he dedicado a estudiar dramaturgia porque es lo que me mola de verdad. O me he pasado a producción, que me gusta muchísimo más que escribir. O cualquier otra cosa. O sea que sí a la formación, sí a la vida, sí al amor, sí a la seducción. Por supuesto. Lo iba a decir yo. Venga, dale. Coge una preguntita. Este es mi bol. Bueno, vamos cambiando un poco. Un poco bol del chino, ¿no? De restaurante chino. Es mío, cállate. Leticia Navarro. Hola, enhorabuena por el podcast. Os sigo desde el primer programa. Qué mona. Tengo una pregunta sobre dosieres para presentar una serie. ¿Es lo mismo dosier que Biblia y que documento de venta? ¿Qué me recomendáis en caso de ser diferentes? ¿Qué se suele pedir? Hostia, si nos sigues desde el primer programa, Leticia Navarro, algunas de estas preguntas hemos contestado. Pero nunca está de más. Tan específico, creo, ¿eh? Nunca está de más contar esto porque siempre sale esa pregunta. Vale, cambiando, además. Vamos por orden, ¿os parece? Venga, ¿Es lo mismo dosier que Biblia? No. No. O sea, esa es iba a decir, pero esta persona, ¿por qué va por este barranco? No. Vale. Cristóbal, ¿te sabes las respuestas o estás esperando a que digamos nosotros, cuando estemos nosotros? A torpedear. Porque es que hay una segunda parte. Que dice, claro, que dice y que documento de venta. ¿Dosier y documento de venta? Sí, para mí sí es lo mismo. Sí, creo que se utiliza una cosa o la otra. Sí. Nunca he visto a nadie tener una definición de si tienes esto es un dossier y si tienes esto es un documento de venta. Yo creo que se utiliza por igual. Es relativamente reciente. Siempre, por lo menos en mi trayectoria, siempre hemos dicho documento de venta y más recientemente me han dicho dossier. Y he dicho, ok, dossier me como parece. lo de One Page, ¿no? Sí, que es una cosa nueva. Sí, bueno, nueva, perdona, ¿eh? Bueno, yo que escribo cartas. No sé, 10 años lleva One Page en la industria. Está cobrando, Dios mío. ¿Podemos decir la diferencia entre dossier / documento de venta y Biblia a Leticia Navarro? Yo creo que principalmente la extensión y también que son documentos que suceden en etapas distintas de la venta de una serie, por ejemplo. Bueno, del desarrollo aplica a series. Cuando tú vas a mover un proyecto que nace de ti y vas por primera vez a una productora o una plataforma, lo que llevas normalmente es un dossier o documento de venta. También las productoras cuando van a vender a una plataforma o a una cadena. Y cuando ya ese cliente, esa plataforma o esa cadena
cadena dice, ay, mira, aquí hay algo que me interesa, que creo que puede ser una potencial serie, encarga un desarrollo que normalmente se compone de Biblia y piloto. A veces te pueden pedir también algún guión más aparte del piloto. Y entonces esa Biblia puede tener unos apartados que pueden ser más o menos parecidos de los que tiene un dossier, pues una sinopsis, unos personajes, un desarrollo de la temporada, pero ya más amplios, más extensos, porque ya tiene que ser una cosa en la que se vea bien ya cuál va a ser el desarrollo de la serie. Entonces ya normalmente pues tendrá un mapa de tramas ya más elaborado, con unas sinopsis repartidas por capítulos. Eso además ya es un trabajo ya remunerado, que cuesta su dinero y por eso también es más extenso, y que es lo que le sirve a la plataforma o a la cadena, en último lugar, para decir si ya quiere hacer la serie y da luz verde o no. Esto según mi experiencia. Totalmente no sé qué de acuerdo. pensáis. Por tu boca el evangelio. Sí, no le quito ni una coma. Muy bien. Leticia dice, ¿qué me recomendáis en caso de ser diferentes? ¿Qué se suele pedir? Creo que se suele pedir más o menos Es el orden. lo has respondido tú. En diferentes etapas te pedirán diferentes cosas. Leticia, ¿qué te recomendamos? Hombre, yo recomendaría empezar por documento de venta. La Biblia es un trabajo Sí, ímprobo, sí. que alguien debería pagarte además, pero que sobre todo no te garantiza una mejor entrada para tu serie. Probablemente al contrario. O sea, si alguien llega con una Biblia que suele ser bastante más extensa de su serie, es más difícil que la persona que tiene que leer, que tiene, por cierto, una pila así de alta o así de alta, Nadie de cosas quiere. que leer, arranque por el tocho de 56 páginas. Es más fácil decir, bueno, me agarro el de 8, el de 10, ya veo si la serie entra o no entra dentro de nuestra parrilla, nuestra línea editorial, de nuestros proyectos para el año que viene, de lo que sea. Y también te digo, no hagas una Biblia de 56 páginas. No, jamás. Tampoco. Jamás. O sea, es que ya ni en la fase de Biblia, que No. o sea, es una paginita por capítulo, ¿no? Una sinopsis de una página y media, dependiendo si es dependiendo del género, que siempre es más complicado más complicados unos que otros. Pero en el caso del dossier, el documento de venta, para que te hagas una idea, es más, es como el tráiler de la película, ¿no? Es como el documento de venta es el tráiler y luego ya la Biblia es la película. Ahí es donde cuentas todo ahí. Pero el documento de venta tiene que ser como el avance y lo que te ponga es el material publicitario que tú utilizas para venderle al ejecutivo de turno tu peli, tu serie, ¿no? Sí, respecto a lo de que presentar, en realidad el documento de venta y el dossier son fundamentales. Últimamente sí que vemos más, o nosotros tenemos Sí. la sensación de que se pide mucho el capítulo piloto al empezar. Sí. Que esto sí que es un esfuerzo más heavy, es un trabajo que efectivamente debería ser remunerado, pero a veces, por ejemplo, en la comedia, lo que hablas de distintos géneros, es lo que mejor va a representar, mucho mejor que un documento de venta o que una Biblia, la serie o el proyecto que quieres vender. Y a veces está bien ya escribirlo para ti, pero por supuesto no darlo nunca de arranque, ofrecerlo, a no ser que te lo pidan, creo, ¿no? Y si te lo piden, pedir que luego te lo paguen cuando la serie continúe, cuando el proceso de desarrollo continúe, es que continúa. Gracias, Leticia Navarro. Patricia Galván, venga. Dale. Buenos días, gracias por el podcast. Me encantan las entrevistas, pero sobre todo las turras. Mira, qué bien. Mira. Sobre esto, ¿qué recomendáis para evitar problemas cuando se escribe un proyecto en pareja o en grupo? Estoy estudiando un máster y me preocupa que haya lío o discusiones si creamos una serie entre varios y en un futuro unos la quieren mover y otros no. Ah, esto pasa mucho en realidad. Sí, sí. Yo creo que hemos hablado un poco de esto también. Sí, Ya. alguien pues, preguntó en ¿quién ha alguna arrancado? ocasión, de hecho creo que preguntaba un caso como el que Patricia dice que podría ocurrir, y de hecho ocurre, que es, creé una serie a medias con otra persona, yo ahora quiero moverla y esa persona no quiere, ¿qué hago? Tal cual era la pregunta. Para evitarte estas cosas, como suele decir Carlos de Pando, cualquier cosa que vaya más allá de tomarse unas cañas y charlar sobre la serie en un café o delante de unas cañas, por escrito, las cositas. Si estás haciendo una serie con varios compañeros o compañeras, tienes que registrarlo con ellas y con ellos. No puedes registrarlo por tu cuenta y moverla como te dé la gana. Que luego en el futuro esa serie tan guay que habéis creado entre 4 la quieres mover y el resto no quieren, mala suerte. No puedes moverla porque para eso lo habéis registrado entre 4 creadores o los que seáis. No pasa nada. Si eres un guionista o una guionista como es debido, que se vista por los pies, de donde salió esa idea, habrá más. Correcto. Déjala morir en un cajón, llévala detrás del cobertizo, pégale un tiro, en fin, estas cositas. Ajá. Lo ideal también es trabajar con gente con la que haya buen entendimiento, buena química y demás, y que quede claro desde el principio que la intención al hacer esa serie no es dejarla dormir en un cajón, sino moverla. Si es que queréis moverla. Pero bueno, como suelen decir los jugadores de cartas, confía siempre en tu compañero y corta siempre la baraja, ¿no? O sea que luz, taquígrafos, cosas Sí, por escrito. Yo creo también que cuando registras la serie, o sea, la ventaja que tiene esto, el proyecto, la serie o la peli, lo que sea, es que luego si hay alguien que no lo quiere mover, por lo menos tienes un marco legal en el que moverte por si de pronto quieres hacer un cambio en ese registro y decir, ahora ya solo está al nombre de la persona. Si el resto ceden su participación en esa serie y deciden que la muevas tú por tu cuenta porque a ellos no les interesa. O sea, que el hecho de que haya un marco legal previo ayuda a llegar a acuerdos después. Sí, nosotros lo hicimos. No con- estoy 100% segura de que tú puedas renunciar Puedes. al derecho ocurre. de autoría.
Puedes. Nosotros lo hicimos saliendo de Los Hombres de Paco. Se acababan Los Hombres de Paco, empezaba el barco. En el barco, según nos fue comunicado de manera muy grosera, se quedaban solo los primeros espadas, y las otras 10 personas que no éramos primeros espadas decidimos, bueno, no 10, pero éramos unos cuantos, decidimos intentar crear otra serie y moverla porque nos quedábamos todos en el paro, pues como son estas cosas, en cuanto la serie terminaba, ¿no? Claro, en el proceso de crearla, desarrollarla, llevarla a registrar y demás, hubo gente que encontró trabajo y dijo, chao amigos, suerte con la serie, ojalá la vendáis. Algunos dijeron, si la vendéis me llamáis. Otros dijeron, a mí no me llaméis, que acabo de entrar a una serie que me flipa y que voy a estar 50.000 capítulos. Spoiler, salió mal. Pero hubo gente que firmó un documento que además redactamos un poco sobre la marcha, pero consultamos en el registro si tendría validez legal en el caso de que la serie la moviéramos 4 de los creadores y no los 8 que la habíamos creado, y nos dijeron que no había ningún problema, solo que había que registrarlo otra vez, a nombre de las personas que se iban a quedar en el asunto. No hubo ningún problema, todos los que habían encontrado trabajo firmaron su renuncia al asunto. Y en realidad no llegó a ninguna parte. Quiero decir, esta serie la movimos, tuvo un amago de poder desarrollarse, pero luego a todos los que habíamos movido, los 4 que habíamos llegado moviendo esa serie, nos metieron a hacer otra cosa. Y esa serie se quedó en un cajón y ahí sigue. Yo todavía tengo el documento de registro y creo que si ahora mismo alguno de los que participan nos dijera, ¿puedo mover esta serie que creamos hace 8 años? Todo el mundo diría, para adelante. Lo de siempre, si la vendes llámame si puedes y si no, pues no. De cualquier forma, siempre hay que llegar a acuerdos y siempre por escrito. Sí, claro, por supuesto. Siempre por escrito, para esto te puede ayudar un abogado, el abogado de Alma también te puede ayudar a hacer algún tipo de documento que diga que hay una persona que si no quiere mover un proyecto, pues renuncia a esos derechos sobre el proyecto para que se pueda mover por su cuenta. Claro, pues más preguntas, ¿no? Venga, ¿Ya Esto estamos? estaría. Sí, ¿no? ¿Me toca a mí? Sí. toca. Venga, a ver. Otra pregunta. Que nos escribe Otra pregunta. Enrique Basulto. Hola, aquí un fan del podcast que ha conseguido trabajo. Muy bien, Venga, muy bien, Basulto. vámonos. Oyes. Qué bien. Gracias a nosotros, por supuesto. Es en una serie y es mi primer curro. Obviamente estoy súper emocionado, pero también muy nervioso. ¿Tenéis algún consejo para el primer día, primeras semanas? ¿Qué se espera de un guionista novel sin experiencia? ¿Que hable mucho, poco? ¿Hay alguna norma de etiqueta que deba saber? Gracias. ¿Ir duchado? Ir duchado. Voy a decir lo mismo, sí. Sí, importante. Ir duchado, con ropa limpia a ser posible, en la medida en que te permita las condiciones de tu zulo, compartido con otros 4 guionistas de La Rioja o de donde sea que vengáis. ¿Qué? Hay mucha gente de fuera que viene a Madrid Vaya a trabajar deriva, y de comparte, repente. y comparte piso. Yo lo he entendido perfectamente. Bueno, ¿cuántos había en AIDA cuando empezamos? Que Sí. cuando empecé yo que tenía... Ir duchado es importante, ir limpio y todo eso. Y suponiendo que preguntas cosas un poco más relativas a tu comportamiento como guionista contratado, ya contratado y no becario ni nada por el estilo en una serie, David Bermejo, una gran persona, apareció un saludo nazi. David Bermejo... Sí, un poco Elon Musk te ha quedado, cuidado. Sí, madre. David Bermejo, lo queremos mucho. A mí me dijo una vez que en su experiencia había 2 tipos de becarios. En este caso se puede extrapolar al guionista recién contratado, que son el que no habla y el que no calla. Y los dos se hacen un daño tremendo. Total. Vale, el que no habla lo tiene jodido porque estás ahí para aportar. Entonces, si no participas, no estoy hablando de irte a escribir, obviamente, sino de las reuniones previas para tramar, desarrollar, hacer cualquier cosa de la serie que requiera, pues eso, entrar en una sala de guión. Si no hablas es un poco raro. Estás ahí para aportar y de repente hay una persona ahí que es el convidado de piedra y que no ha dicho ni mu en toda la mañana. Esto pasa mucho. Los nervios, como él dice, que está nervioso, los nervios te dejan el estómago así apretado y tienes mucho miedo de decir algo y que entre mal, que todo el mundo se ría de ti, decir una estupidez, hacer perder el tiempo a los demás. No hay que ser el que no habla. Hay que intentarlo. Tampoco hay que ser el que no calla. La gente está intentando pensar. No estás ahí para disparar como una metralleta todo lo que se te ocurra. Es verdad que al principio tiendes a hacerlo porque es como si se me ocurren muchas cosas, las tengo que decir para no parecerle idiota que no habla, pero a veces lo que estás haciendo es ruido y hay alguien que tiene que pararse y explicarte que lo que estáis buscando es un conflicto para esta pareja concreta de protagonistas, no un conflicto previo de este personaje, que eso ya lo tenéis O sea, al final hay que encontrar, yo creo, un término medio razonable. Creo que no sobra intentar callarte al principio y hablar después. Es decir, callarte un poquito hasta entender qué se espera de ti o qué estáis buscando, o parar y preguntar. Es como, 100%. a ver si lo he entendido bien. ¿Qué estamos buscando aquí? ¿Del desarrollo de este personaje, algo del pasado que influye ahora mismo, o algo del pasado que se contará en un flashback, o un conflicto que arrastra hasta el presente? No hay ningún problema en preguntar. La mayor parte de la gente es amable y te va a contestar con educación o con alguna faltada en tono humorístico. Pero entienden por qué lo estás preguntando, eres el nuevo. Si son personas mínimamente decentes, deberían acogerte un poco con cierta comprensión, ¿no? Sí, y preguntar qué se espera de ti, no solo en este momento concreto que estamos buscando X, sino en general, en el proceso. Creo que esto está bien también. Decir, oye,
¿Qué se espera de mí? Es mi primer trabajo. Claro, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y dónde más o menos empiezan un poco mis límites, ¿no? O sea, yo creo que eso también está bien, ¿no? Naturalizarlo un poco también, aunque pueda dar un poco de miedo al principio, pues también somos todos personas humanas y entonces también pararse y si estás perdido, pues también decirlo y si no entiendes muy bien lo que tienes que hacer o qué se está esperando de ti, pues también decirlo. Yo cuando empezaba, a mí una cosa que me resultó útil también fue darme cuenta de en qué podía ser yo útil para el equipo también. O sea, pero si es algo que no lo percibes tú, también lo puedes preguntar. Claro. Yo, por ejemplo, me di cuenta que había un cierto, en la primera serie en la que yo escribí, que era Chiringuito de Pepe, había un cierto caos organizativo. Teníamos un ordenador en la oficina para todos. Guau. Y ese ordenador al principio 1983. un portátil había y ese portátil era un caos. O sea, el escritorio aquello era terrible y entonces había un caos de documentos y de cosas que cuando se empezó a rodar la serie además empezó a ser un problema. Claro. Porque había líos de versiones varias numeradas, líos de separatas, líos de tal. Y entonces yo un día me senté y dije, mira, yo no puedo ver más esto, también por una cosa un poco mía personal, no puedo ver más ya este escritorio así. Me está matando, ¿no? No puedo. Y entonces voy a organizarlo. Y entonces, ¿os parece bien si organizo esto un poco aquí en carpetitas separatas, no sé qué, tal, no sé qué? Y entonces todo mejoró mucho. Yo me di cuenta que ahí podía ser útil y de alguna manera me hizo un poquito fuerte también. Porque de pronto era como que ya ciertas cosas de organización, pues ella sabe dónde está, se necesita tal separata, se necesita no sé qué, yo sé dónde está, esto está aquí, ta. Entonces, bueno, a veces también es encontrar un poco tu huequito, ver que a lo mejor al principio no vas a estar a lo mejor aportando de una manera a la serie, escribiendo a lo mejor al mismo nivel que los demás, pero si más o menos vas viendo en qué puedes sumar y remar a favor, pues poco a poco te vas sintiendo cada vez más integrado. Yo creo que Greg Daniels decía justamente eso, que decía cuando entras en una sala de guión por primera vez, mira a ver en lo que puede ser, cuál es tu fuerte, dice, porque si de repente tu único fuerte a lo mejor es el que trae los cafés, a la hora de echar a alguien, jamás van a echar al que lleva los cafés. Claro. Si eres mujer no lo hagas. Claro, sí, exactamente. Si de repente el fuerte de Alba es la tía que está organizándolo todo perfecto y que tiene las carpetas y que sabe dónde está las separatas y que escribe las mejores separatas, nunca van a echar a Alba, porque si no el caos va a volver en ese lugar. Entonces, yo creo que eso por un lado, creo que está guay conocer tus fuertes y explotarlos y empezar por ahí. Y luego, por otro lado, en las salas de guión, como en la vida, nunca seas pesado. Ya está, nunca seas un pesado, no insistas con una y otra vez con lo mismo. Ya te hemos escuchado, ok, se valorará, pero no insistas porque somos en una sala de guión hay mucha gente, todo el mundo quiere aportar y no puede ser que tu idea sea la única y la mejor, porque posiblemente no lo sea. Esto vale para novatos y veteranos. Totalmente. Sí. ¿No? Lo de no te encabezones con que te compren una idea que no te están comprando. Mala suerte, ¿no? Es que, de hecho, creo que justamente lo que hay que dejar fuera de la sala de guión siempre es el ego en ese sentido, que es como ahí estamos todos aportando y trabajando y aún No siempre es una cuestión de ego, ¿eh? Yo cuando oigo esta estupidez de deja el ego fuera... No es una estupidez, pero quiero decir, cuando oigo lo de Acaba de llamar dejo el ego estúpido. fuera, me acuerdo de cuando yo empecé y no era una cuestión de ego, era una cuestión de inseguridad. Era como, he propuesto esto, no me lo compran y creo que no me están entendiendo. Y yo necesito que me compren algo para que me sigan llamando para trabajar. Necesito hacerme necesaria en este equipo de guión, imprescindible incluso. Y era como, tiro una, no me la compran, vale, me callo. Cuando reúno valor para decir la siguiente y no me la pero es compran, diferente. yo entiendo que no lo han entendido, intento explicarlo, porque a lo mejor lo he explicado a esta velocidad, muy nervioso, esta persona está nerviosa. Entonces no es que te estés encabezonando porque creas que tu propuesta es la mejor, o mejor que cualquiera de las demás, o que es una maravilla. Es solamente, que entiendan que no he dicho esto, que parece una estupidez, que no es una estupidez, que lo he hecho con motivo. No, lo digo por esto y por lo otro. Y nadie tiene interés ni tiempo en escuchar tu justificación. Si la idea no ha entrado bien porque no la has expresado bien y no mola, bien porque no entra en ese momento, no pasa nada, cállate. Y cuando acabe la movida es como, coge a la persona maja y di, por cierto, antes cuando he dicho esto, que no quería yo insistir, pero lo he dicho por esto y por esto, ¿se ha entendido? ¿Cuál era el chiste? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he intentado hacer que no ha salido? Y a lo mejor esa persona maja te dice, hostia, es buenísimo, ¿cómo no lo has contado mejor? Y es como, me daba todo mucho miedo. Esa era yo al principio, ¿no? Ahora ya no, ahora soy la persona segura de sí misma que conoce y si habéis aprendido. wow. Por supuesto. Pero vamos, Y que el miedo te juega muy mala pasada en ese sentido a veces. No eres pesado por ego, eres pesado por miedito. Y luego creo que hay una última cosa, ya por terminar de puntualizar esto, que es que esto me pasó a mí cuando empecé a escribir. Mi jefe de guión era Pablo Tebar, mi primer jefe de guión. Y yo en un momento dado decía, estoy en una sala con un montón de gente que tiene más experiencia que yo, que son más graciosos que yo, que son más rápidos que yo. Digo, ¿por qué va a entrar una idea mía? En realidad es contraintuitivo decir,
O sea, y entonces Pablo me dijo, por tu criterio, a ti te han fichado por una cosa. En ese momento había hecho una prueba y les habrá gustado algo de tu prueba, tu criterio, tu sentido del humor, lo que sea, y eso es lo que tú tienes que aportar aquí. No aportes en el sentido de compararte con los demás, aporta en función de lo que tú puedes hacer, que es por lo que te han fichado. Entonces, a ti te han fichado por una razón y esa razón es la que te tiene que mover a hacer y decir cosas. Sí, se parece un poco a lo que dijo, al consejo que dio David Bermejo, creo, esta experiencia, que decía que casi lo echan a él al principio. Dijo, porque estaba tan preocupado de que me compraran cosas, de decir cosas tal cual, y cuando dejé de pensar en a ver si me echan, a ver si estoy aportando bastante, y empecé a pensar sencillamente en hacer el trabajo, en a ver qué están necesitando ahora, qué estamos buscando, vale, un conflicto para la trama de fulano y mengano, y empecé a pensar solo en eso, y no en cuánto aportaba yo, qué estaba haciendo yo allí, bla, 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 la cosa fue mucho mejor, y no lo echaron. ¿Es David Bermejo la persona que más te ha enseñado en este No, mundo? es Carlos de Pando, pero David Bermejo está ahí también. Venga, siguiente. Eso sí. ¿A quién le toca? A Sara Antuña. David, Dale. te quiero mucho. Fue muy bajo conmigo. Sonia Pastor también me enseñó muchísimo. Te odio, no puedo con David. Con Sonia sí, Sonia me enseñó un montón también. Siempre con David. Sonia Pastor. Vale, nos escribe Alberto del Pozo. Una duda sobre formato. ¿Cómo se debe reflejar en un guión una llamada telefónica entre dos personajes? Me la sé. Si quiero ir saltando de uno a otro, ¿tengo que ir poniendo todos los encabezamientos en cada salto o basta con ponerlo solo en uno? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Esta pregunta es un clásico, ¿eh? Sí. Si te la sabes, Si te dale la sabes, ganas. procede. Yo me la sé. Pones el encabezado de si el personaje A está en la casa A, ¿vale? Coge el teléfono, Cojo el teléfono. marca, tiqui, 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 ¿vale? Y luego pones intercut. Intercut. Bueno, intercut, para la gente que no es Madre de bilingüe Dios. De como Calasparra, yo. sí. Intercut. Pones el siguiente encabezado del otro personaje. El personaje B está en cabina telefónica, porque hoy estamos muy antiguos. From the past. Y entonces ya, a partir de ya, el diálogo es cruzado. Ya no tienes que cambiar cada vez que hablan, no te tienes que ir con un encabezado, tal. Con que lo pongas una vez uno y otra vez otro, y entre medias un intercut, con eso ya lo tienes. Vale, y si yo, casa, te estoy llamando a ti, cabina, pongo casa, fulanito, ¿estás por ahí? Cabina. Sí, estoy aquí, cuéntame. Y a partir de ahí sigue todo debajo de cabina. Claro, es tuc, 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 tuc. Y luego, Vale. pues, si hay de repente uno mientras que está hablando por el teléfono, está haciendo un cigarro, pues tú pones la descripción de la acción exactamente igual. Pero con poner un intercut en medio ya se entiende que no hace falta saltar, porque además tú no vas a marcar el montaje. No vas a dirigir, no tiene claro, sentido. ni a montar, claro. Así que creo que ya está. Creo que no deberíais hablar ninguno más. No, No, Alberto del me Pozo, me parece correcto, pero Venga. sí quiero añadir una cosa que Vaya, es vaya. Dale, Alba. que yo creo que, o sea, que creo que vale todo si se entiende. O sea, que en claro. el fondo también, por ejemplo, aquí en España al menos, o sea, yo veo que en cuestiones de formato hay mucha libertad. O sea, que hay gente que hace cosas de maneras muy distintas y creo que el objetivo es, si se entiende quién va a leer este guión y se entiende quién luego va a tener que lo entiende, quién luego lo va a tener que rodar, ya está, ¿sabes? Como si pones llamada telefónica y casa A y casa B, escena 7, escena 8, así todo en un mismo encabezado. Mientras se entienda que son dos escenas, que son dos localizaciones distintas, porque eso luego lo tendrán que desglosar, y que es una llamada de teléfono, aunque lo que ha hecho Cristóbal es impecable académicamente, no haría falta tampoco tener que, creo, ser tan mega preciso si se entiende. Otra pregunta. No, ya está. Otra Ya está. pregunta. Ya está. Suficiente. Otra pregunta. Suficiente, madre mía. Esto acaba con el podcast, ya te lo digo. Silvia Teruel pregunta. Bueno, primero dice buenas tardes. Aunque no soy guionista, escucho todos los episodios y me gustaría saber qué libro o manual recomiendan para empezar a aprender a escribir guiones. No puedo permitirme un máster, pero libros de momento sí. ¿Cuál o cuáles me compro? Gracias. A ver, a mí no me gustan muchísimo, la verdad, los manuales de guión, Buah, a mí me pero yo encantan. hay uno que sí que me gusta y recomiendo mucho, sobre todo a los alumnos que tengo que están escribiendo comedia, que es Cómo orquestar una comedia de John Borhaus. Me parece que es un libro que yo cuando lo leí en su momento, cuando estaba estudiando el máster, y además es un libro que creo que se sigue pudiendo encontrar bien, aunque es de hace unos años. A mí me resultó útil y sobre todo me parece un libro muy sencillito, o sea, es un manual de escritura de comedia, que tiene unos ejercicios además así como sencillitos que yo recuerdo que hacía en el metro, ¿sabes? Porque de pronto decía, pues saca 10 ideas para una premisa de comedia en la que el personaje protagonista sea un pez fuera del agua. Y entonces pues yo ahí haciendo mis ejercicios y tal, y te ayuda como a pensar. Y es de los que suelo recomendar más porque sí me parece que sobre todo era ameno. Porque hay otros pues más tipo Maquis y tal, que me parecen muy densos y que no he podido terminar y no soy capaz de terminarlo ahora, pues en ese momento en el que estás estudiando el máster, no sé si es lo mejor, pero no lo sé, ¿qué pensáis? ¿De los Y además lo manuales? edita la editorial Alba,
casi, Oh, para wow. que te acordéis, que edita unos cuantos más de ese estilo. Casi todo lo que anda por ahí de guión últimamente, antes lo editaba Plot, todo ahora lo edita Alba, y hay un montón. El clásico de Salvaragato también es de Alba, y la experiencia de los showrunners de Josep Gatell y Teresa Rosón también está en Alba, hay ¿Se para llama elegir. Writer's Room? Sí, Writer's Room. Objetivo Writer's Writer's Room. Room. Writer's Room de Josep Gatell y Teresa Rosendo. Y iba a recomendar este. ¿Por qué? Porque es muy bueno y porque son nuestros amigos y queremos que Correcto. se hagan ricos. Yo iba a recomendar que no es exactamente de guión, pero sí que es de escritura, mientras escribo de Stephen King, que me parece que es un libro increíble Sí. para ponerle nombre a muchas cosas que tienes ahí dentro y que haces y que no sabes y que lo haces intuitivamente y tal. Y yo creo que es muy, muy guay. Y al final siempre Stephen King para eso es el mejor. Así Yo siempre que este es mi regalo, fíjate que no tanto a guionistas como a gente que le interesa un poco cómo se escriben las cosas, especialmente los guiones, pero también, por ejemplo, pues yo que sé, algún compañero o compañera, actores, gente que no es guionista todavía, pero le apetece escribir algo, Cuéntalo bien de Ana Sanz Magallón, que es un poco más sobre el mecanismo de las historias en general, no específicamente de los guiones, pero que ayuda mucho a entender por qué B se sigue de A, o por qué qué convierte algo en una historia y que no lo convierte en una historia y solamente lo convierte en una anécdota o algo por el estilo. Y está bien, se lee, es muy ameno, se lee en un titá y puede leerlo cualquiera, esté o no estudiando guión, esté o no interesado en escribir guión. Pues yo voy a recomendar el primero que me leí y el último que me he leído. El mira. primero es escritura de guión cinematográfico de Antonio Sánchez Escalonilla. Ah, maravilla, muy bien. Que no es como habrá envejecido el libro, porque lo leí hace mucho, pero lo recuerdo como muy eficaz de ejemplos concretos de pelis que todo el mundo había visto, sin irse a nada oscuro ni muy lejano. Muy, muy claro en las ideas que transmitía, muy, muy claro a la hora de contar los procesos y demás. O sea, me pareció muy guay en su momento y me ayudó mucho. Y el último que he leído es el que han hecho John August y Craig Mazin, de la adaptación al libro de su podcast que se llama Script Notes, y que me ha parecido bastante increíble, la verdad. Muy divertido, muy bien contado. Creo que es un libro para alguien que tiene un poquito más de experiencia, que no es un guionista novel, pero es estupendo. Y por cierto, está en inglés, pero se lee muy fácilmente. No es nada. O sea, no te fatigas en plan, ay Dios mío, no he entendido esto nada, tengo que buscar. No, muy bien. El lenguaje es sencillo y claro, como su podcast también. ¿Una última? Venga. pues, Venga, por favor. Ven, The last ¿me toca a one. mí, no? Sí. Venga. Vámonos. A ver. Andrea Ross. Hola. Tengo un jefe bully con comportamientos tóxicos con el equipo. ¿Dónde puedo denunciar esto? ¿Los hotlines de las plataformas funcionan o no? Vale, no es un compañero, es un jefe, ahí está el problema, ¿no? Mayormente. Sí, claro. Tengo un Vamos a jefe poder, ¿no? bully. Sí. Vale. Bueno, Para empezar. ¿qué diríais? Palo, pincho, gasolina. cerilla. Y algo que no esté Pero habla tipificado en el Código específicamente Penal. de las plataformas, ¿no? Sí, de lo los que dice canales los- de claro, denuncia canales de de las denuncia. plataformas. Vale, para ¿Tenéis que- alguna experiencia al respecto? Para quien no conozca, generalmente, y esto es una cosa que han traído las plataformas, que que estamos mucho más concienciados a raíz del Me Too, del acoso y bla, 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 se crea un teléfono en el que si no me equivoco, aparecen todas la orden de dirección y todo este rollo de cuando Sí. en la que si tienes algún problema con algún compañero o compañera, jefe o no jefe, puedas denunciar y decir, "Mira, esta persona está teniendo un trato de abuso, de acoso y tal". Es increíble que exista, creo que está guay que exista. Mi sensación es, creo que nos queda trabajo por hacer, creo que se puede Joder. perfeccionar, creo que puede ser mejor. Mi sensación de gente que ha llamado y que ha pedido ayuda, no siempre se ha devuelto la mejor de las ayudas, no voy a decir plataforma concreta, pero creo que hay veces que se tiende... yo entiendo que a veces despedir a alguien en mitad de un rodaje es un jari, entiendo que es complicado, pero a veces no todo vale. Y yo Claro. conozco casos de gente que en un momento dado ha llamado para denunciar a una persona y lo que se ha hecho es sacar a la víctima del rodaje pagándosele. Se le ha pagado todo el rodaje y se ha sacado. Y el señor o señora que cometía la falta se ha quedado ahí. Es injusto O porque... sea, le ha salido porque- gratis el abuso, en realidad. Exactamente. a esa Sí, persona. y no, y es injusto porque aunque tú recibas tu sueldo, has perdido un trabajo, has perdido un crédito. Claro. Sí, sí, sí. Entonces creo que estas líneas existen, creo que tienen que seguir existiendo y que está muy bien y hay que hacerlo. Y compañera Andrea Ross denuncia siempre, a pesar de que el sistema sea imperfecto. Pero es que si no denunciamos, creo que no vamos a ponerle un remedio a esta situación. Y a los compañeros de las plataformas que se encargan de gestionar estas líneas, estos teléfonos, creo que hay que ser un poquito más implacables. Porque para esto se hizo.
Qué silenciosos estáis. ¿Qué queréis Sí, que me Estoy no, pensando. es que es un Yo estoy pensando tema Estoy pensando. complicado. No, yo quería recordar que también pueden acudir a Alma para ver también otros posibles canales de vías de denuncia o qué se puede hacer, o si Alma puede respaldar de alguna manera esta denuncia o esta queja directamente también. O sea, que no dejen de escribirnos si viven alguna situación así. Yo ahí, como no creo mucho, bueno, no creo mucho. Palo, Por pincho, desgracia. gasolina. Palo, pincho, gasolina. Como a veces la vía legal es un poco compleja, porque tienes que poder a veces demostrar lo que está pasando, y es verdad que los rodajes son espacios con normalmente mucha gente alrededor, y no sería difícil que ese maltrato, ese abuso, ese lo que sea que hace tu jefe bully tenga testigos. Pero también es complicado conseguirlos. Si puedes, vete un día más al trabajo, cuando ya digas, bueno, no lo puedo soportar, vete un día más al trabajo y graba todo lo que puedas. Así os lo digo. Porque vete luego a convencer a compañeros y compañeras que a lo mejor no son objeto de ese maltrato directo, o a lo mejor lo son, de que tenéis que denunciar y que tenéis que acabar con esa situación. La gente tiene hambre, la gente tiene familias, habrá gente que diga, yo ya sé que soy un imbécil, pero yo quiero acabar esta serie y trabajar y demás, y no me quiero meter en líos. Perfectamente comprensible también, una putada, pero perfectamente comprensible. Así que, si puedes recopilar unas cuantas pruebas de lo que está pasando, seguro que no te sobran. Por si acaso tienes dificultades a la hora de demostrarlo, ¿eh? Probablemente no, porque todos sabemos este director que le grita a los actores, les llama hijos de puta y mierdas, ignorantes y demás, lo hace tranquilamente con toda la impunidad. ¿Sabéis de quién estoy hablando? ¿No? ¿En quién estoy pensando? Claro. Y, por supuesto, nadie lo denuncia, y si lo denuncian no llega a ninguna parte. Este señor sigue trabajando, está en un rodaje ahora mismo seguro mientras hablamos. Entonces, como no sé qué ocurre ahí, si es que no lo pueden denunciar, que no quieren denunciarlo, o que si lo denuncian, quien recibe la denuncia se lo pasa por debajo de la pata, consigue pruebas y vete a una comisaría, dependiendo de cómo de grave sea el asunto. O a veces a un juzgado, ¿qué te digo? O te diré, o a una red social. O a una red social. O a Gregorio Belinchón, Ana Marcos. Bueno, lo que pasa es que también hay que tener cuidado, porque ahí sí, tienes que estar asesorado también, y Por supuesto. yo te diría que te vayas a un abogado, lo primero, porque tampoco puedes tú, o sea, se te puede volver en tu contra, lamentablemente, lanzar acusaciones públicas contra alguien, porque esa persona luego puede ejercer su derecho también Ahí es donde de voy. denunciarte. Caramba, consigue pruebas. Por eso es que si Claro. tienes una grabación, Entonces, claro, bueno, subir. quiero decir que a mí me da mucha rabia también que si estás sufriendo una situación así sea como tan complicado defenderte, pero bueno, es verdad que hay que intentar como tener distintas vías, ser prudente, y yo añadiría también buscar apoyo en compañeros y compañeras. Eso decía, Y a la vez, si tú como compañero o compañera ves una situación de este tipo, o viene alguien a ti y te dice, oye, mira, está pasando esto, pues apoyar a estas personas, intentar ayudarlas un poco en el proceso. Sobre todo porque hay veces que hay determinadas conductas que no son ilegales. Quiero decir, ser un jefe gilipollas no es ilegal, no lo puedes denunciar. Hay malas contestaciones, malas dinámicas, que no está tipificado en el Código Penal, pero al mismo tiempo creo que hay que empezar a acabar, hay que acabar con esas dinámicas. Quiero decir, porque, en un juzgado esto no va a ningún lado, pues me pone mala cara, pues eso, me tira todas las tramas. Quiero decir, hay algo ahí como tóxico y feo que se le puede hacer a la gente y que no es, a priori no es algo ilegal. Pero sí que creo que hay que hablarlo, o sea, que hay que hablarlo entre nosotros y hay que decirlo. Y a veces, decía lo de las redes sociales porque a lo mejor no hace falta que lo digas con nombre y apellidos, pero con un poquito de detalle que des, ya estamos mandando un mensaje al mundo de este tío o esta tía son unas gilipollas. Y creo que deberíamos empezar a esto que siempre decimos de, joder, esta actriz o este actor que es insoportable, que es que le hace la vida imposible ya no a nosotros guionistas porque nos cambia frases, sino a gente a auxiliares de dirección, a gente de vestuario, gente de maquillaje, gente de no sé cuánto, bla, bla, pero que luego que todo el mundo le ríe las gracias a esta persona. Marica, qué fuerte lo que me estás contando. En Reina, dilo, diva, eres la mejor, ¿sabes? Hay un punto en el que esa persona se sigue perpetuando en el curro porque tiene como una falsa sensación de que maravillosa es esta persona o persono, también hay tíos en con esta dinámica, muchos, y que a lo mejor hay que empezar a decir, esta persona es insufrible, es muy tóxica, le hace la vida imposible a la gente, hasta el punto de que han tenido que cancelar una serie de éxito, porque nadie soportaba a esta persona. Entonces, claro, creo que hay un montón de cosas y creo que hay que empezar a hablar. El otro día, con esto acabo, vi un podcast argentino
como este, no sé si es un podcast o era un morning, un programa de radio en el que directamente hablaban de, hay una serie muy famosa que se está rodando en Argentina, de un personaje muy famoso, y estaban diciendo con pelos y detalles, la protagonista llega tarde todos los días. Es cierto. Llega tarde todos los días y está suponiendo un problema para la producción. No es denunciable, no es un delito, No, pero claro. te jode la vida. Pero estás diciendo, esta persona tiene unas conductas horribles y además que son una falta de respeto para el resto de compañeros que están de brazos cruzados esperando a que esta persona llegue al set. Entonces, creo que a lo mejor deberíamos empezar a hablar más de esto, hacer esto ya se ha hecho naranja, limón, ¿no? Hacer diferentes deluxe y empezar a lanzar determinados nombres, porque si no, las cosas no van a cambiar. Y las denuncias las pagas tú de tu bolsillo. No, porque no voy a decir nombres, solamente voy a decir iniciales. Madre de Dios. Andrea Ros, gracias por la pregunta. Espero que la respuesta te sirva de algo. Si no, pues eso, abogado, sindicato, busca protección, busca ayuda. Palo, pincho, Sí, gasolina, las hotline concebidas no como el único remedio para aplacar ese tipo de casos, sino como una herramienta más de las muchas que puedes utilizar, ¿no? Sí. Que ahí está. Pues hasta aquí Alma Responde de esta temporada. Nos vemos en el siguiente capítulo, que va a ser un especial grabado desde el Encuentro de Guionistas en Logroño. Que grabamos este fin de semana. Nos vamos mañana a Logroño, al encuentro de guionistas. Ah, yo no al puedo ir. cachondeo. Traedme algo caro de Logroño. ¿Qué hay en Logroño? Hay un Mucha- imán de Vino, nevera. vino, algo vino habrá. rico. Vino. Venga. Guionistas, Entonces, muchos. soy abstemio. guionistas, si vais al encuentro, nos vemos en unos días. Y si no, nos escuchamos dentro de 2 semanas aquí, en Esto ya se ha hecho, último capítulo de temporada. Ya está, ¿no? Vámonos. Venga, vámonos. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Gatell. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.